Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde usted se mueve, donde usted está en esta hora. Queremos decirle gracias por estar con nosotros, gracias por la dicha y la bendición que el Señor nos permite de poder disfrutar de un nuevo día o de un día ya avanzado para aquellos que estén en otro lado. Queremos decirles que nos sentimos muy contentos, animados y a la vez aprovecho para poderles recordar, tenemos que seguir adelante siguiendo las medidas y nosotros como cristianos tenemos que seguir siendo parte de la solución y no del problema. Así que sigamos las recomendaciones, pero vale la pena recordar el hecho de ser prudentes en nuestras salidas y ya sea que nos toque ir a trabajar fuera de la casa. Les animo a seguir los consejos pertinentes para poder sobreponernos ante cualquier situación que estemos atravesando y la que ya es conocida por todos nosotros. En sus Biblias, el libro de Santiago, capítulo 5, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 7, y vamos a leer todos nosotros por aquellos que probablemente no han tenido tanta relación con la palabra de Dios en este momento, en esta semana recién pasada. Entonces vale la pena ir a la lectura. Dice el texto desde el versículo 7 en adelante: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En esta hora me gustaría que, basado en nuestro pensamiento, reconociendo el puente, Probablemente algunos que en algún momento han hecho viajes, no sé si le ha ocurrido a usted el poder extraviarse en alguna medida, el poder equivocarse de camino, pero usted ha tenido algunos puntos de referencia, y especialmente cuando uno está en un traslado de una ciudad a otra y hay un puente que comunica entre una ciudad y otra, o entre un país y otro, en una frontera. Y si usted se extravió de camino, probablemente al llegar al punto donde usted esperaba llegar, se dio cuenta que no era el lugar donde había planeado llegar. Y así podríamos hablar de puntos de referencia, pero en esta hora, un punto de referencia importante para nuestra vida es el reconocer el puente que Dios nos presenta ante todo lo que nosotros a diario nos encontramos. La carta o la epístola de Santiago. Santiago, hermano del Señor Jesús. Santiago también hermano de Judas. Justamente él ha abordado diferentes temas durante la carta. La carta dirigida a creyentes judíos que estaban fuera de Israel. Capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ahora esta es una carta que está dirigida a creyentes judíos. Durante la carta él aborda diferentes temas. En la carta, temas como la parcialidad, la fe sin obras, la lengua, la prepotencia, la mundanalidad. Ahora está escribiéndole a creyentes. Esta carta está dirigida a creyentes que aún antes ellos habían experimentado el vivir en Israel y de alguna manera tenían el conocimiento de las escrituras, de la ley, antes de conocer a Cristo. Muchos de ellos también estaban fuera de Israel desde antes, pero habían llegado a conocer al Señor. Una manera de vivir distinta. Aún siendo judíos podrían seguirse observando, y de hecho hasta el día de hoy algunos judíos todavía observan algunas tradiciones y costumbres y cultura que son mero de su país, y no hay ningún problema. Pero todos estos creyentes que están fuera iban a poder encontrarse con cosas como la mundanalidad, la parcialidad, los ricos aprovechándose de las condiciones que ellos tenían para maltratar a otros, y todos esos temas son los que él ha abordado en los capítulos anteriores. Entonces, llegando al versículo 7, dice: por tanto, en otras palabras, hay que considerar, ellos tenían que considerar todo lo que estaba sucediendo en el mundo, y luego le dice: por tanto. Esto hace un puente, y usted y yo tenemos que reconocer cuál es ese puente. Ese puente son dos cosas vitales en la vida del creyente, las dos cosas que aborda en lo que nosotros diríamos como la conclusión de la carta, pero estamos hablando de nosotros reconocer, bueno, ¿qué debemos hacer? Porque las condiciones de hoy no son tan distintas
a las que en aquel momento los creyentes de la iglesia primitiva, aún siendo judíos, pero creyentes que formaban parte de la iglesia del Señor, tendrían que afrontar. La prepotencia, las condiciones de creyentes falsos, falsos maestros, la lengua, en otras palabras, y menciono la lengua como una de las cosas en un sentido general en todas las direcciones. Todo esto muchas veces podría llegar a abrumar aún la iglesia del Señor. Les aseguro que muchos que venimos del mundo sin Cristo, y cuando llegamos a Cristo, yo no sé cuántos de los que nos sintonizan podrían identificarse. Ustedes esperaban algo diferente, algo distinto, que los ricos no se aprovecharan del jornalero, que la lengua no causara tanto daño en la vida de otros. Y hoy ya no solo es la lengua, en el sentido del hablar. Ahora usted puede escribir, ahora usted puede decir, enviar cosas que pueden causar tanto daño. En otras palabras, aún hoy no podríamos hablar de la lengua en el sentido de solo del habla, pero cuántas expresiones y pensamientos que no los dejamos en nuestra mente, sino los dijimos y sin pensar han causado tanto daño en la vida de alguien. Entonces, Santiago viene abordando todas estas cosas que suceden en el mundo, pero nosotros no estamos exentos dentro de la familia del Señor, dentro del pueblo del Señor, y entonces nosotros tenemos que reconocer un puente que nos sirva para poder tener estabilidad en la vida como cristianos. En el mundo en que vivimos, la gente dice cualquier cosa, y hoy con el medio que tenemos, dicen tantas cosas que producen difamación, que producen en la vida de los individuos dolor, porque se dice cualquier cosa sin importar. Ahora los medios de comunicación y todo lo que tenemos como medio de comunicarse entre los individuos, vivimos en un mundo así conflictivo, difícil. Ahora no es nada diferente de lo que ya la iglesia del Señor enfrentó en el primer siglo. Entonces Santiago ya ha abordado todo esto y dice, por tanto, versículo 7 dice, por tanto, hermanos. Ahora es importante que nosotros como la iglesia del Señor podamos reconocer, ¿hay prepotencia en nuestro mundo? Sí la hay. Unos queriéndose imponer sobre otros y queriendo demandar de otros, entre personas, familias, ciudades, personajes, países, etcétera. Entonces, y todo eso de alguna manera no podemos evitar que llegue hasta nosotros y nos puede abrumar. Basta mirar los medios de información para que usted pueda desencantarse, y muchos han llegado al punto de entrar en pánico, en desilusión. Pero déjeme decirle en esta hora, ya esos problemas se daban en antaño. Y el Señor dice que hay que ver en la distancia, hay que reconocer el puente. ¿Y cuál es ese puente? Lo vamos a resumir en dos expresiones. Una, la paciencia, y la otra, la oración. Usted puede encontrar en este pasaje el énfasis de la paciencia y el énfasis de la oración. Esta hora vamos a hablar solo de la paciencia. Posteriormente hablaremos acerca de la oración, pero si hay un puente que nosotros debemos encontrar, descubrir, reconocer, es el puente que Dios nos está extendiendo por estas condiciones
Estas condiciones son las que vive el mundo, aún dentro del pueblo cristiano, aún dentro de personas muy respetables en la predicación. Sencillamente alguien dice una palabra que produce confusión a tal punto de que ya no se crea la Biblia. Ayer en la tarde hablaba con un hombre que él ha tenido contacto con el Evangelio, pero me decía, explíqueme cómo un Padre como Dios pudo permitir que Adán y Eva erraran el blanco. Y si ellos eran perfectos, ¿por qué pecaron? Y nosotros vamos así estableciendo y diciendo cosas que en algún momento podrían sembrar dudas en el corazón de los individuos. Y déjeme decirle esto, Dios siempre tiene respuestas. El Señor dice, así como en Adán todos morimos, y usted repítase para usted allí, en Cristo todos somos vivificados. El hombre cuando fue creado no fue creado como una marioneta, como algo que no tiene voz ni voto, que no tiene decisión. Dios lo creó a la imagen suya. Él le permitió, Él le dio al hombre voluntad para poder decidir, y el hombre decidió ir por el camino incorrecto. Ahora él pecó. Ahora nosotros también tomamos la decisión. Yo tomo la decisión de ir por el camino equivocado. O ahora que en Cristo somos vivificados, puedo tomar el camino que es Cristo. Pero lo que quiero que noten es, todas estas cosas eran las que sucedían en aquel momento. Aún dentro de la iglesia del Señor no había una explicación, cómo había creyentes que decían una cosa, pero hacían otra. Y Santiago dice, es que la fe sin obras es muerta. No es que las obras salvan al individuo, pero las obras le dan cuerpo a la fe del individuo. Y sigue hablando de los diferentes temas. Menciono el último que se menciona antes de llegar a este versículo 7 del capítulo 5, es la mundanalidad en la que muchos de nosotros, si no tenemos cuidado, estamos viviendo. Pero así vivimos, no solo hoy. Por tanto, hay que reconocer el puente. Hay que reconocer que necesitamos dos cosas vitales, no solo para sobrevivir de una manera así, a regañadiente, sino de una manera de gozo y de paz, sino de una manera donde disfrutamos la vida abundante que el Señor nos ha ofrecido. Así que lo primero que debemos ver al reconocer este puente es la paciencia. Versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Y el primer punto que me gustaría que nos detuviéramos es en relación a tener paciencia. Paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar la adversidad, las diferentes clases de desgracia que podría venir en la vida del hombre, cosas molestas, sin queja ni rebeldía. Porque muchas veces damos la impresión que estamos siendo pacientes, pero en nuestro corazón nos rebelamos delante de lo que Dios está permitiendo en la vida de nosotros. Ahora Santiago, recuerden, él está enviando esta carta como todo un pastor, porque era el pastor de la Iglesia Bautista de Jerusalén. Él está enviando esta carta a ellos. ¿A quiénes? Aquellos creyentes que estaban en la dispersión del primer siglo, pero también a nosotros. Y por eso es que Él está dando, como todo un pastor, el argumento necesario para poder seguir adelante, continuar. Damos gracias a Dios por los resultados de las vidas de hermanos que conocemos, que hemos visto su trayectoria durante años. Siempre me identifico al ir a Santiago con los creyentes que salieron un día de El Salvador por hacer misiones, por cualquier razón. Pero qué bendición
que Dios, siendo nuestro gran pastor también, se ocupa de darnos las herramientas necesarias para poder vivir en este mundo donde las cosas no son fáciles, un mundo árido. Así que, hablando de la paciencia, es la capacidad de sufrir y tolerar la adversidad. En primer lugar, dice allí el versículo, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, en aquel momento, hace 2000 años, le dijeron a estos creyentes, hay que tener paciencia y hasta la venida del Señor. Imagínense, sigue teniendo tanta actualidad esa expresión del Señor. Ahora no ha venido el Señor todavía y es la misma palabra de estímulo que el Señor nos está diciendo. Hay que mirar, yo les he dejado allí, hay una manera de cómo seguir adelante. Paciencia, tened paciencia, y me da el límite, ¿hasta cuándo? Hay muchas cosas que expiran con cierta regularidad. Documentos que tenemos, documentos como ciudadanos en nuestro país, documentos que usted tiene como residente en otro país, permiso, tarde o temprano llega su expiración. Pero en este caso el Señor nos pone el límite. ¿Hasta cuándo vamos a tener paciencia? Les aseguro que nuestros hogares tenemos la facultad de parte de Dios, la oportunidad de parte de Dios, si tan siquiera le prestáramos atención. ¿Hasta cuándo debo tener paciencia en mi hogar, sea el hombre o la mujer? ¿Hasta cuándo? No hasta que el dinero nos ajuste, no hasta que tengamos trabajo seguro, no hasta que el negocio nos ha funcionado, sino hasta la venida del Señor. Si cada día nosotros consideráramos este puente que Dios nos ha extendido, vale la pena reconocerlo. Allí está, es suyo. Usted puede tomarlo no solo como referencia, sino para vivirlo. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Usted puede encontrarlo esto en el libro de Gálatas. Ahora, quiero que vayan sin perder, allí cerquita, al libro de Gálatas, un poquito más atrás, para que no se me duerman y pueda llevar el café usted a su boca. Gálatas, capítulo 5. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Decía que aunque hay un significado, la paciencia de la cual el Señor está hablando del fruto del Espíritu. En otras palabras, nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Él produce ese fruto en nosotros. Tened paciencia, y me da el límite. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y luego me pone un ejemplo. Me pone el ejemplo del labrador. Sin duda el escritor de la carta, él se identifica. En verdad, aunque José era carpintero, se dice de Jesucristo que también era carpintero. Probablemente tanto Santiago como Judas pudieron haber aprendido, pero no se nos dice que hayan sido carpinteros. Pero de lo que sí puedo estar seguro es que viviendo en Nazaret, no era la capital, era una ciudad apartada, una ciudad lejana, una ciudad más dada a lo que tenía que ver con lo agrícola. Entonces él entendía el oficio de un jornalero, de alguien que es un labrador de la tierra. El ejemplo que él usa hablando de la paciencia no es el de un terrateniente, el dueño de la hacienda o el dueño de la finca. Hoy en día ya no sería la finca, sino el dueño de la empresa
El ejemplo que nos pone es de alguien que como un peón, pero en este caso usa el ejemplo de un labrador. Dice el versículo, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces nos habla del labrador. Sin duda, aquellos que hemos participado en alguna labor, podemos encontrar dos expresiones aquí en cuanto al labrador. Él tiene ansiedad, ansiedad por ver el fruto, ansiedad por ver las mazorcas o ver el café. El labrador, dice ahí el versículo, espera el precioso fruto de la tierra. ¿Y qué tiene que tener? O ansiedad o paciencia. Él debe ser paciente porque eso es lo que está usando como ejemplo. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. El labrador tiene que ver con algo doméstico, no un terrateniente, sino un jornalero, y él hace la valoración del fruto. Esa valoración del fruto justifica la espera. La valoración de la cosecha justifica la espera. Noten lo que dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. En realidad, solo alguien que haya tenido contacto con el área agrícola, usted podría considerar esto, pero ¿cuántos de nosotros simplemente trabajamos en una empresa para que nos vean que trabajamos? ¿Qué es lo que ansiamos? Ya dentro de 2 días nos toca el día de las conchas. ¿Cuál es el día de las conchas? El día de enconchar las manos. Ahí está el fruto del trabajo. El labrador espera el precioso fruto. Ahora déjeme decirle esto. Él valora la cosecha y eso justifica la espera. Él tiene la paciencia necesaria. Y sin duda algunos han tenido que ingeniársela para poder sembrar en un lugar porque el lugar no es muy bueno. La tierra es tan árida, en realidad desde el punto de vista espiritual, la tierra es tan árida, más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Es increíble cómo el ser humano sin Cristo es ciego. Si con Cristo a veces nos cuesta discernir, ¿cuánto más el que no conoce al Señor? Sabe que solo basta salir a la calle y la gente está impaciente. Yo no sé si usted ha examinado a sí mismo cuándo queremos que sucedan las cosas, cuándo queremos que nos atiendan. Queremos que nos atiendan ayer, dice alguien por ahí. Así que la Biblia dice que parte de este puente es la paciencia y la otra parte es la oración. Entonces, hablando de la paciencia, dice que debemos tener paciencia y en segundo lugar, debemos aguardar con paciencia. La palabra aguardar tiene que ver con esperar a que llegue determinado momento u ocurra determinado hecho. También tiene que ver con permanecer en un sitio esperando la llegada de alguien. Una vez más, aguardar, aguardando con paciencia, tiene que ver con esperar a que llegue determinado momento u ocurra determinado hecho. Permanecer en un sitio esperando la llegada de alguien. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que esperar a otra persona. Usted va al aeropuerto y el vuelo se atrasó por uno u otro motivo.
Aguardar tiene que ver con esperar a que llegue determinada persona, permanecer en un sitio. No es que se tardó el vuelo y usted sale del aeropuerto y se va para su casa de nuevo. Aguardar es que usted va a estar esperando en el sitio. Usted va a tener la paciencia. Si algo necesitamos es aprender a esperar, a estar quietos, tranquilos y reposados en el Señor. Sin duda la muerte nos acecha alrededor. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente tratando de devorar a aquellos que ya conocemos al Señor, él tratando de estorbarnos e inquietarnos, poniéndose él al acecho de nuestra vida. No nos puede llevar al infierno, pero nos puede quitar la paz. Toca a la puerta constantemente, diciendo cosas que abruman. Usted y yo debemos de estar en el sitio, en el lugar correcto. Y el lugar correcto es el Señor. Dice el versículo, hablando del ejemplo del labrador, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí en el caso del labrador no estaba esperando a una persona. ¿Qué estaba esperando? La lluvia. ¿Cuándo podría venir la lluvia? Él no la podría provocar. Ella podría llegar a tiempo o después del tiempo. Quizás en algún momento iba a tener pérdida, porque sembró con la primera lluvias y luego no hubo más lluvia. Los seres humanos nos inventamos nombres, la niña, el niño, cualquier cosa, y llueve cuando el Señor lo permite. En un lugar puede haber sequedad, y en otro lugar, aún de nuestro país, puede haber inundación. Él nos está poniendo el ejemplo del labrador que él está esperando. Hizo la parte que le correspondía. Sabiendo que la tierra es tan árida, se dispuso a poder penetrarla y removerla para cuando viniese la lluvia. Y una vez llegando la lluvia, siembra, pero sigue esperando la lluvia temprana y la tardía. Mis amados hermanos, no se desesperen. No nos desesperemos. No nos angustiemos. Jesús viene pronto. Él dice allí en el versículo 1, tened paciencia hasta la venida del Señor. Así que no nos desesperemos, no nos movamos del sitio donde estamos. Sin duda hay buenas razones para las que ustedes se pudiesen mover. También nos pone el ejemplo de los profetas. Y uno de ellos es Jeremías. Usted puede buscarlo en su casa, en Jeremías 38. Él, habiendo sido un hombre justo, un hombre que buscaba al Señor, fue sometido a tremenda prueba. Versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y menciono a Jeremías, uno de los tantos. En tiempos de Elías, Dios le permitió a una mujer matar a muchos de los profetas, a tal punto que Elías creía que él solito había quedado en medio de todo. Hasta el día de hoy Dios siempre sigue siendo Dios, vale la pena esperar en Él. Así que aguardando con paciencia quiere decir permanecer en un sitio esperando la llegada de alguien. En el caso del labrador, él estaba allí cada mañana, cada día, esperando que se formasen las tormentas y cayeran. Tuvo paciencia. Usted puede desesperarse y yo también, porque no vemos las cosas como quisiéramos. Aún como iglesia, como reunión de iglesia, algunos podríamos pensar, ¿y cuándo nos vamos a volver a reunir? Tranquilo. El Señor siempre tiene su tiempo. Tengamos paciencia. En nuestros hogares, probablemente las condiciones y las cosas no están como quisiéramos. Tenga paciencia.
¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No se mueva del sitio donde usted está. Sin duda, a usted le han dado ganas de irse de la casa y tirar por el suelo todo. Y por supuesto, usted lo puede hacer. Usted tiene voluntad y decisión. Usted no es una marioneta ni de Dios ni de nosotros. Mi consejo y el consejo de Dios es paciencia. Quizás usted es un pastor, un hombre de Dios, un misionero que nos escucha, nos sintoniza y usted dice, es que si me dieran otra iglesia, si me fuera a otra iglesia y pastorear, va a encontrar siempre a Pedro, a Juan, a Jacob, siempre lo va a encontrar ahí, con otro nombre, pero igualito. Tenga paciencia. Con los hijos. Cuando usted los comience a ver de una perspectiva diferente, su paciencia va a desarrollarse mucho más. Con el trabajo, si usted aceptó los $10 que le pagan a diario y usted llega al final del mes y usted quiere que le paguen más, si ya hizo un trato, eso no quiere decir que usted no puede anhelar otro trabajo donde le puedan mejorar o allí mismo donde pueda mejorar. Usted debe hacer todo lo posible porque su empresa prospere, pero usted va a esperar en el Señor la lluvia temprana, que el corazón del jefe se mueva para que el Dios lo bendiga a través de él. Y en tercer lugar, dice el versículo 10. Versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora es interesante, la tercera cosa es tened paciencia y afirmad. La palabra afirmar tiene que ver con asegurar, afianzar, dar por cierto, poner en firme, dar firmeza, tened paciencia y afirmar. Versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En otras palabras, debemos de estar siendo pacientes, y luego añade la expresión, la palabra afirmad. Asegurémonos que estamos en el sitio correcto. Asegurémonos de permanecer en el sitio, paciencia. Y es interesante que la expresión, la palabra que aquí se usa es longanimidad. Porque la longanimidad tiene que ver con el Señor, nuestro Dios, y también con nosotros. Ahora, dice ahí el versículo que debemos afirmar, asegurar, afianzar, dar por cierto. Yo no tengo dudas que el Señor tiene la razón, que Él me ha dado este puente. Paciencia es la que nos hace falta y solo se puede en el Señor. ¿Cuándo me voy a curar de mi enfermedad? Tenga paciencia. ¿Y por qué a mí? Afirme o asegúrese de que usted va a permanecer en la paciencia que el Señor quiere. Asegurar, afianzar, dar por cierto. La paciencia es uno de los elementos que Dios nos ha dado para poder seguir adelante en el mundo en que vivimos. ¿Cuándo vamos a tener seguridad en nuestro país? ¿Quiere que le diga la respuesta? Nunca de acuerdo a los hombres. En Cristo sí la tenemos. No las Naciones Unidas, ni la OMS, no tienen la respuesta.
Ninguno de los presidentes o reyes en el mundo tienen la respuesta. Cristo sigue siendo la respuesta. Y Él que me dice, tranquilo, paciencia, afirma que la paciencia que tienes, asegúrate de estar paciente. Y nos pone el ejemplo de Job, Job capítulo 1, versículo 21 y 22, y capítulo 2, versículo 10 nos habla del sufrimiento de Job. Versículo 11, aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Les pregunto, ¿terminó peor Job? No, no terminó peor. Todo lo opuesto. Él terminó mejor su vida. Pero él estuvo esperando en el Señor y dice, ninguna cosa de las que me ha ocurrido en la vida tiene despropósito. Dios siempre tendrá propósito para con nosotros, siempre, con todo lo que permite, con todo lo que sucede en nuestro derredor. Y quiero terminar. Cuando hablamos de la paciencia, no es resignación. La resignación tiene que ver con ser fatalista. La resignación tiene que ver con rebelarse por las cosas que Dios permite en nuestra vida. No estamos hablando de resignación, sino de un corazón sumiso, contento a la gracia, a la benevolencia del favor de nuestro Dios. No puede venir, no es automática la paciencia. Dije que no es resignación, pero usted en el Señor somos capaces de poder ser pacientes. Y el Señor nos dio 3 ejemplos a través de Santiago. El labrador, los profetas, Jeremías nunca se quejó. Pablo en el Nuevo Testamento nunca se quejó de lo que Dios permitía en su vida. Nunca comenzó a buscar respuestas en Dios. Señor, ¿y por qué en lugar de darme para irme a aquel hotel me mandas a la cárcel? No, él estuvo siempre dispuesto, sí Señor, como no Señor, está bien Señor, de acuerdo Señor. Eso no va con la lógica de los seres humanos, eso es de fe. Y es que usted afirma, en otras palabras, se asegura, usted va a permanecer esperando en el Señor. Jeremías no se quejó. Y aquí en el versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Las quejas entre nosotros y aún delante de Dios o para con Dios vienen producto de la impaciencia. Usted muestra su impaciencia. Yo no puedo cambiar al prójimo. Tengo que tener paciencia de que el Señor lo haga. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por nosotros. Buen Dios y amado Padre, muchas gracias por mostrarnos el puente, la paciencia y la oración. Gracias, Señor, por mostrarnos dónde podemos encontrar estabilidad en nuestra vida. Señor, vivimos en un mundo así por lo descrito en tu palabra, y nosotros algo de eso hemos visto ya con los años. Y muchas veces nos cuesta, me cuesta a mí, Señor, tener paciencia para conmigo mismo, para con otros. Y perdóname, oh Dios, y ayúdame a ser paciente, a tener paciencia hasta que tú vengas. Las cosas no van a cambiar, oh Dios, siempre irán de mal en peor, de circunstancia adversa en otra adversa, de inseguridad a otra inseguridad. Señor, ayúdanos y permítenos ver, reconocer el puente
que está tan cerca para nosotros. Mientras, si usted todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, Dios hizo puente entre usted y Él, entre Dios y usted. Cristo es el puente. Allí está al lado suyo. Solo basta que usted le pida a Él que entre en su corazón, que usted acepte a Cristo como su mediador entre Dios y usted. Venga a Cristo. Dígale: Señor Jesús, perdóname. Me arrepiento de todo cuanto he pecado contra ti. No merezco hablar contigo, Señor, pero gracias a Jesucristo, tu Hijo, que murió en mi lugar. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mí. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Si usted tomó esta decisión, Dios lo sabe. Y si usted quiere compartírnoslo a nosotros, o usted puede compartirlo con quien usted está o ha visto este programa, cuénteselo. Ahora, lo más importante es que el Señor lo sabe. Y para nosotros los creyentes, afirmemos, estemos seguros de estar yendo en pos de la paciencia hasta la venida del Señor. Padre, gracias por tu palabra preciosa en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.